se acercaba Acción de Gracias, y quería ir a casa de mis padres. Ellos vivían en Albuquerque, Nuevo México, mientras que yo me había trasladado a Denver, Colorado, para ir a la universidad. Hacía tiempo que quería visitarlos, así que me pareció la oportunidad perfecta. Mi camioneta no era la más eficiente en cuanto a consumo de combustible, pero era resistente, y me había llevado fielmente a otros destinos durante 3 años, así que confiaba en ella. El viaje duraba 2 o 3 días, así que llevé muchos tentempiés, por si acaso. Cuando salí, era temprano por la mañana. Sabía que si quería llegar a tiempo, tendría que conducir a velocidad constante, y seguir una ruta rápida. Esto significaba dar el menor número posible de rodeos, a menos que fuera absolutamente necesario. Yo, a diferencia de mucha gente, no tengo ningún problema con las carreteras secundarias. Solo eran carreteras que la gente no utilizaba muy a menudo, pero eran tan válidas como las demás. Las primeras horas de conducción fueron perfectas. El cielo estaba despejado y azul, y había la cantidad justa de tráfico para que no me sintiera solo, pero la autopista no estaba abarrotada. Había una buena dispersión de gasolineras y áreas de descanso. Paré 2 veces para comer algo e ir al baño. El día fue bien, pero al caer la noche, las cosas empezaron a ir mal. Después de un rato, mi ruta me llevó a una carretera secundaria, que parecía no haber visto un auto desde la invención de la televisión. Estaba oscureciendo, pero aún podía distinguir bien la carretera. Estaba completamente cubierta de maleza, con árboles jóvenes y arbustos que crecían en el camino. Había robles altos y oscuros que bordeaban la calle, oscureciéndola y dejando caer hojas negras y muertas, a los lados de la carretera. Una ligera niebla abrazaba el suelo, arremolinándose suavemente al paso del auto. Tenía algunas dudas sobre esta ruta, pero el GPS decía que me recortaba 2 horas de viaje, así que la seguí. Pero por si acaso, encendí la radio para tranquilizarme. La única emisora que encontré era de música country. A medida que avanzaba por la carretera, me di cuenta de algunas cosas extrañas a los lados. Lo primero que vi fue un montón de lo que al principio parecía basura. Al acercarme, vi que se trataba de un montón de ropa sucia y raída, latas vacías impregnadas de algún líquido putrefacto desconocido, y algunos montículos carnosos. No puedo asegurarlo, pero me pareció ver que algo se movía debajo mientras pasaba. Al caer la noche, la niebla se hizo más espesa, y se cernieron algunas nubes de oscuro presagio. Me preocupé un poco por la lluvia, pero no llegó. Las nubes solo se cernían, oscureciendo aún más mi camino. De repente, mi radio empezó a apagarse, cambiando rápidamente de estática a una emisora muy débil que no reconocí. Sonaban cánticos y chillidos. La apagué rápidamente, con el corazón latiéndome en los oídos. Sin la música para distraerme de lo que me rodeaba, empecé a notar más cosas raras a los lados de la carretera. Pasé junto a montones de basura, que parecían haber estado allí durante siglos. Estaban cubiertos de lo que parecía una sustancia viscosa negra. Había ramales de la carretera cubiertos de maleza, que sin duda conducían a granjas abandonadas. En una de ellas, había objetos colgando de los árboles que bordeaban la entrada. Me dije a mí mismo que no eran más que enredaderas colgantes de formas extrañas, o un truco de la luz. No podían ser cuerpos. A un lado de la carretera estaba la carcasa podrida de una vieja iglesia de madera. El tejado se había derrumbado, y en la mayoría de las paredes faltaba al menos 1/4 parte de las tablas. Estaba cubierta de enredaderas y maleza. A través del agujero de la puerta, vi que los bancos estaban desparramados, como si una gran fuerza los hubiera barrido con violencia. También había montones delante que caían parcialmente a la carretera. Reduje la velocidad, y conduje con cuidado a su alrededor. No podía decir lo que eran, pero no parecía muy bueno. Llegados a este punto, estaba completamente asustado, y me estaba planteando seriamente dar media vuelta y marcharme, con atajo o sin él, cuando vi que había un enorme árbol derribado cruzando la carretera. Consulté el GPS, que me dijo que había una ruta secundaria a unos 800 metros, que conectaba con la carretera al cabo de un rato. Lo pensé y decidí probarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si la carretera se ponía muy mal, podía dar la vuelta. Tardé un rato en encontrarla, ya que estaba tan cubierta de maleza, que ni siquiera creo que pudiera llamarse carretera.
Había hierba hasta las rodillas por todo el estrecho camino, y años de falta de uso habían borrado cualquier huella o surco que pudiera haber. Era bastante estrecha, con espacio suficiente para un auto, y 2 zanjas a cada lado de la carretera. Por suerte, no había demasiados arbustos, así que era bastante fácil conducir. A los lados de la carretera, había lo que supuse que eran restos de lo que fue la civilización. Había montones de tablones de madera podrida. También había bastantes carrocerías oxidadas de autos viejos. Algunos parecían abandonados junto a la carretera, como si sus dueños hubieran parado, bajado y abandonado el lugar. Otros, menos oxidados, parecían haber sufrido accidentes a gran velocidad. Estaban doblados alrededor de los árboles, chocaban contra otros esqueletos oxidados o simplemente yacían destrozados en una ligera zanja junto a la carretera. Había un auto que destacaba porque había chocado contra un árbol, de modo que el techo estaba paralelo al tronco. Durante todo el tiempo que estuve observándolos, hubo movimiento en el bosque. La niebla me impedía ver más de medio metro dentro del bosque, pero podía distinguir formas que se arremolinaban en la niebla. Cada vez que pensaba que podía distinguir algo, volvía a sumergirse en la niebla, dejándome con nada más que niebla arremolinándose, y una sensación de frío y hundimiento en el abdomen. Finalmente, decidí dar media vuelta. La carretera empeoraba progresivamente, mi GPS no mostraba más que bosque, y yo estaba más que cansado. Los lados de la carretera estaban casi completamente bloqueados por el bosque, así que seguí adelante, buscando un lugar donde dar la vuelta. Después de 1,5 kilómetros, llegué a lo que parecía un pueblo, aunque no creo que nadie hubiera vivido allí, desde hace al menos un siglo. Había algunos edificios a ambos lados de la carretera. Todos ellos estaban cubiertos de maleza, hasta el punto de que apenas podía decir lo que podrían haber sido. Había una sección de 2 o 3 edificios, que eran solo estructuras quemadas. La casa de al lado estaba en muy buen estado. Todavía estaba cubierta de maleza, pero parecía casi totalmente intacta. Soy una persona muy curiosa, siempre lo he sido, así que esta era una oportunidad que no podía desaprovechar. Decidí investigar, a pesar de una persistente sensación de miedo. Me detuve a un lado de la carretera y salí. Me acerqué al maletero y tomé la linterna. Mientras caminaba hacia el edificio, me di cuenta de que estaba en mejor estado de lo que había pensado. Las tablas apenas estaban podridas, y todas las ventanas estaban intactas. Me acerqué a la puerta, y extendí la mano para abrirla, cuando me invadió una oleada de aprensión y miedo. Aparté la mano y retrocedí un paso. Decidí marcharme lo antes posible, y empecé a caminar hacia mi auto. Mientras caminaba hacia el auto, miré por la ventanilla del copiloto, y me quedé helado. En el reflejo de la ventanilla, vi mi propio reflejo, y detrás de mí, en el porche de la casa, una figura alta y pálida. Tenía las cuencas de los ojos largas y huecas, y la boca estirada en un grito eterno, con enormes dientes torcidos que sobresalían de ese vacío. Permanecí allí lo que me pareció una eternidad, congelado en el sitio. Entonces corrió hacia mí, y el hechizo se rompió. Corrí hacia el auto, abrí la puerta del pasajero, me lancé dentro y la cerré de golpe. La cosa se precipitó hacia mi auto, mientras yo me movía hacia el asiento del conductor. Alcanzó mi auto, y empezó a arañar las puertas con lo que supuse que eran garras. Chilló con un aullido sobrenatural, más fuerte de lo que creía físicamente posible. Me tapé los oídos con las manos, y conseguí sentarme en el asiento del conductor. Tanteé con las llaves y conseguí arrancar el auto. Cuando arrancó, la criatura retrocedió y chilló aún más fuerte. Un coro de gritos inconexos surgió del bosque, y la ciudad circundantes. Al cambiar de marcha, vi más de esas cosas saliendo a toda velocidad de otros edificios, y del manto de niebla que me rodeaba. Pisé a fondo el acelerador y mi auto avanzó a toda velocidad. Me di la vuelta rápidamente, y vi más de esas cosas saliendo a toda prisa del edificio. Unas cuantas alcanzaron el auto, y empezaron a atizarle, haciendo una combinación infernal de sus chillidos, y el chirrido de sus garras sobre el metal de mi auto. Empecé a acelerar por la carretera, intentando frenéticamente pisar más el acelerador, a pesar de que ya estaba a fondo. Miré hacia abajo, y vi más criaturas que se precipitaban por la carretera entre la niebla. Después de esto, todo se vuelve un poco confuso. Mis recuerdos a partir de este momento, son como escasos rayos de luz en una habitación oscura. Lo siguiente que recuerdo,
es que pasé junto al auto que había volcado contra el árbol. La parte delantera de mi auto estaba muy abollada, y había un líquido negro por todo el capó. Mi parabrisas también estaba salpicado, y mi corazón latía a 1000 por hora. Estaba cubierto de sudor y jadeaba, en busca de aire. Oía gritos no muy lejanos, y seguía pisando el acelerador a fondo. El velocímetro indicaba que iba a 145 kilómetros por hora. Miré por la ventanilla del acompañante, y vi a una de las criaturas deslizándose a mi lado. Entonces mi memoria se detiene de nuevo. Lo siguiente que recuerdo, es ir a toda velocidad en la curva, levantar una rueda, y casi volcar antes de conseguir estabilizarme. Corrí por la carretera, atento a cualquier señal de las criaturas. Se oyeron algunos chillidos lejanos, pero nada cerca. El pulso me latía con fuerza, y estaba empapado en sudor. Noté dos cosas en mi visión periférica. Una, que la niebla se había disipado, y dos, que me acercaba a la iglesia podrida. A medida que me acercaba, el tiempo parecía ralentizarse. Mis ojos se abrieron de par en par, horrorizados, al darme cuenta de que había olvidado los montones en la carretera. Pisé a fondo el freno, pero demasiado tarde. Me estrellé contra un grupo de ellos, y salí disparado hacia la bolsa de aire. Mientras caía en el pozo de la inconsciencia, me siguieron los chillidos de las criaturas. Cuando me desperté, lo primero que noté fue que había amanecido. Me palpitaba la cabeza y estaba lleno de arañazos. Mi cuerpo parecía haber pasado por una trituradora de madera industrial. Me incorporé lentamente, jadeando de dolor, y vi que estaba tendido en la acera, rodeado de millones de fragmentos del cristal, que había sido mi parabrisas. Miré hacia atrás, y vi los restos humeantes de lo que había sido mi auto. Parecía que, al estrellarse, yo había salido despedido por la ventanilla. Era un milagro que hubiera sobrevivido. Me levanté y cojé lentamente hasta mi auto. Desde fuera, las marcas de las garras eran aún peores de lo que pensaba. Había 3 líneas paralelas que se extendían a lo largo de 1 metro. Tenían unos 5 centímetros de profundidad, y muchas de ellas atravesaban ligeramente la puerta. Me estremecí al darme cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Miré a mi alrededor, preguntándome cómo proceder. Estaba en medio del bosque, en una carretera abandonada, sin auto, herido, sin refugio y posiblemente siendo cazado por aquellas criaturas. Me quedé pensativo un rato, y empecé a caminar por la carretera en dirección a la autopista. Estaba bastante lejos, probablemente a 1 día y medio de camino, pero sabía que era mi única oportunidad. Tras horas caminando, tenía las piernas casi entumecidas. Estaba deshidratado y hambriento, y parecía que la salvación estaba a kilómetros de distancia. Me detuve a un lado de la carretera, y me desplomé sobre un viejo tronco podrido. Me apoyé contra un árbol y cerré los ojos, secándome el sudor de la frente febril. Exhalé un suspiro y volví a recostarme en el árbol, dejando vagar mis pensamientos. Me desperté sobresaltado, con el corazón acelerado. Me levanté de golpe, y me di cuenta de que era de noche otra vez. La temperatura había bajado 20 grados. Me maldije por haberme dormido y volví a la carretera. Las estrellas me alumbraban tenuemente, y empecé a caminar de nuevo cuando lo oí. Era el chillido lejano de una de las criaturas. Mis ojos se abrieron de par en par, y me quedé completamente inmóvil, tratando de localizarla. El siguiente chillido que oí fue más fuerte, y procedía de la dirección de mi auto, carretera abajo. Me di la vuelta, y corrí en la otra dirección, con la adrenalina inundando mi organismo. Pronto me rodeó una densa niebla, que limitaba mi visión a unos 3 metros a la redonda. De vez en cuando, oía gritos detrás de mí cada vez más fuertes. Podía oír más gritos que venían detrás de mí. Iba más despacio, algo que no podía permitirme. Aumenté un poco el ritmo. Empecé a sollozar, dándome cuenta de que las posibilidades de escapar eran casi nulas. Perdido en mis pensamientos, no me di cuenta de la pequeña grieta en la carretera. Mi pie resbaló en él, y caí violentamente, oyendo el chasquido de algo en mi tobillo al golpear el suelo. Un rayo de dolor me subió por la pierna y grité. Me miré el tobillo, enjugándome las lágrimas de terror y agonía. El tobillo estaba casi completamente torcido hacia un lado, de modo que los dedos de los pies apuntaban a mi brazo. La vista se me nubló durante un segundo, y me sentí muy mareado. Cerré los ojos,
y me mordí el interior de la mejilla con todas mis fuerzas. Me dolió muchísimo, pero me ayudó a despejarme. Me miré el tobillo, y solté un grito de frustración y dolor. Mi grito fue respondido por un alarido procedente de la carretera, que me recordó mi situación actual. Me arrastré hasta el arcén y caí rodando en una zanja. Grité de dolor al golpearme el tobillo. La vista me mareaba mientras intentaba mantenerme consciente. Ahogué mi llanto al oír un grito aún más cerca de mí, a unos 400 metros. Recogí hojas de mi alrededor, intentando no mover las piernas en absoluto. Debido a la cantidad de hojas, pude enterrarme casi por completo. Me dejé una pequeña hendidura en la cara, para poder ver parcialmente hacia el camino. A medida que los chillidos se acercaban, mi cuerpo empezó a temblar. Intenté reprimirlos mientras las criaturas se acercaban. Tenía los ojos clavados en el muro de niebla, que se cernía sobre la carretera. Un chillido ensordecedor surgió de la niebla, haciéndome estremecer. Por suerte, había amontonado toneladas de hojas alrededor de mis oídos, lo que atenuó el ruido. Una de las criaturas se deslizó entre la niebla, con su horrible boca estirada en una sonrisa. Sus dientes sobresalían de la boca en ángulos horribles. Se detuvo y observó la niebla con sus cuencas vacías. Contuve la respiración, con el pulso latiéndome en los oídos. Se quedó un rato más y luego siguió deslizándose, con la niebla arremolinándose a su paso. Pasó una eternidad. Una eternidad llena de una procesión de ellos, algunos deteniéndose como el primero, otros deslizándose sin reducir la velocidad en absoluto. Eran muchos y empecé a notar diferencias ocasionales. Algunos no llevaban nada, mientras que otros llevaban andrajosos jirones, que se adherían a sus formas como ropa secándose en un tendedero. Algunos tenían heridas rasgadas que recorrían sus caras alargadas, y me hacían sentir enfermo. Finalmente, el flujo de criaturas disminuyó y se detuvo. Tras unos 30 minutos sin movimiento, me incorporé lentamente y miré a mi alrededor. Agarré un palo cercano y lo utilicé como muleta. Me levanté y empecé a cojear hacia la carretera. Empecé a cojear por mi camino original, pero esta vez más despacio, para no llamar la atención. A medida que avanzaba la noche, empecé a sentirme más seguro. Llevaba una hora sin oír nada, y aceleré el paso, con la esperanza de llegar a la autopista por la mañana. Y no me equivoqué. De hecho, llegué al desvío por el que había entrado a la autopista, antes incluso de que empezara a amanecer. Cuando puse el pie en la acera, solté un grito de entusiasmo, y agité mi muleta improvisada en el aire. Me reí, y empecé a caminar por la carretera asfaltada cuando de repente me detuve. La niebla se estaba disipando, y tenía una mejor vista de la carretera. Y los vi. Estaban en una fila, que se extendía a lo largo de la calle. Mientras los miraba atónito, empezaron a deslizarse lentamente hacia mí. Grité y me giré rápidamente para correr cuando me detuve. Detrás de mí, había otra fila de ellos. Se deslizaban hacia mí con la misma lentitud, avanzando hacia mí en silencio. Sentía las piernas como gelatina, y me hundí en el suelo, desesperado. Me senté en la acera, y miré impotente cómo empezaban a correr hacia mí, con los chillidos de las criaturas llenando el aire. Grité de dolor cuando sus garras atravesaron mi cuerpo y me desgarraron. Unos meses más tarde, otra persona bajó por la carretera. Comprobó su GPS, y vio que era un atajo. Estaba cubierto de maleza, y había lo que parecían huesos de animales esparcidos por todas partes. Así que se aventuró a seguir adelante, sin pensárselo dos veces, deseando sorprender a su amigo por Navidad.